Saludos, buenas noches y bienvenidos a Hosteltour Televisión. En una semana en la que han tenido lugar varios acontecimientos destacados y también coincidentes. Sin ir más lejos, ayer se celebraba el Día del Trabajador. Se iniciaba oficialmente la temporada alta y también se iniciaba oficialmente la aplicación del impuesto sobre estancias turísticas, la ecotasa, tras más de 2 años de intensos debates y de un complicado proceso legislativo. Sobre la ecotasa les vamos a ofrecer hoy un bloque informativo especial. Seguramente haremos también alguna referencia en nuestra tertulia que estará centrada en una oferta alternativa y complementaria a la vez, la de ocio. Nos acompañarán en la tertulia de hoy Pedro Vidal, presidente de la Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Discotecas y Similares, Bertomeu Esbert, director general del grupo Cursac Ocio, Omar García, director general del grupo Aspro Ocio, y Damián Seguí, propietario de Sonamar. Con ellos hablaremos pues de las particularidades de esta oferta y también de sus retos. En nuestro espacio de la entrevista, el protagonista será Miguel Lladó, recién reelegido como presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Ibiza y Formentera. Y antes de abordar nuestro bloque de noticias, hacemos referencia a otros asuntos que también han tenido un espacio destacado en lo que ha sido la actualidad turística de esta semana. Por ejemplo, la celebración los pasados lunes y martes en Londres de la feria turística Steps, promovida por la Administración Central y que está centrada exclusivamente en la promoción de España en el Reino Unido. Han destacado de esta feria las cifras que se han extraído y que hacen referencia, por ejemplo, al espectacular incremento de lo que es el turismo residencial en nuestras islas, un incremento cifrado en el 122%, cuando por contra lo que es el alojamiento en hoteles está descendiendo aproximadamente un 20%. Asimismo, esta semana también ha sido noticia la puesta en marcha del primer vuelo de la nueva compañía Ola Airlines, cuyo director general es Mario Hidalgo, recientemente entrevistado en este programa Hosteltour Televisión. Y ahora sí, les ofrecemos nuestro habitual bloque de noticias elaborado por la redacción de Hosteltour Televisión y con la ecotasa, su primer día de aplicación, como gran protagonista. Los hoteles de Baleares han empezado a aplicar el impuesto por estancia turística, la denominada ecotasa. Según han confirmado las fuentes de la Federación Hotelera y del Gobierno Balear, en todos los establecimientos de alojamientos turísticos de Baleares se ha decidido aplicar el nuevo impuesto con absoluta normalidad. Desde el 1 de mayo, los turistas que llegan a Baleares por cualquiera de sus 3 aeropuertos son recibidos por personal contratado por la Consellería de Turismo, que les entrega unos folletos en los que se explica el proyecto de mejora del medio ambiente que se pretende con la colaboración del propio turista, aunque en este pasquín no se cita ni el impuesto ni su tasa correspondiente. Al llegar al hotel, a los turistas se les requiere para rellenar, en algunos casos, los registros que ordena la ley y se les comunica que deben pagar el impuesto. En casi todos los hoteles se explica también las razones por las que se opone el empresario a este nuevo impuesto y se pide la firma del cliente para utilizar su opinión en contra en alguna iniciativa legal que pudiera adoptar la patronal de forma individual o colectiva. El reglamento obliga a todos los turistas a pagar este impuesto, a excepción de los menores de 12 años y a las personas que viajen en un programa subvencionado por alguna de las instituciones sociales de la Unión Europea, como es el caso en España de los viajes de la tercera edad del Inserso. La gran mayoría de las cadenas hoteleras de Baleares consultadas por Hosteltour han anunciado que cobrarán el impuesto al cliente y a cambio le darán vales por el mismo importe para que sean canjeados por consumiciones en las instalaciones del hotel. Otros empresarios han decidido no cobrar el impuesto hasta el mes de noviembre o hasta el año que viene, pero eso sí, en cumplimiento de la ley, pagarán el importe que corresponda por las estancias del cliente. Solo un 10% de los hoteleros ha decidido cobrar el impuesto tal y como lo ordena el reglamento. Estos hoteleros han sido criticados por los turoperadores, que consideran que este año debería hacerse cargo del total de la recaudación el hotelero y los agentes que intermedian en esas vacaciones. Los hoteleros se oponen al impuesto porque consideran injusto que solo lo paguen las personas que se alojen en un establecimiento regulado, excluyéndose a los turistas que tienen una segunda residencia, aquellos que se alojan en casas particulares, los que pernocten en embarcaciones y los que se alojen en los hostales y hostales residencias.
El gobierno balear considera que a partir de ahora se inicia una nueva etapa en la historia del turismo de las islas, pionera en muchas iniciativas y en este caso en un impuesto que pagarán turistas y residentes que se alojen en un hotel y cuya recaudación servirá para mantener y preservar el medio natural. El ministro de Medio Ambiente y presidente del Partido Popular de Baleares, Jaume Matas, considera que la ecotasa no es necesaria para proteger el medio natural de las islas, ya que el dinero de la financiación autonómica, 26.000 millones de pesetas más de los esperados, es suficiente para sufragar todos los proyectos que pretende el actual Ejecutivo isleño. El PP ha asegurado que cuando vuelva a gobernar en Baleares suspenderá la aplicación de este nuevo impuesto. Miguel Lladó ha sido reelegido por unanimidad como presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Ibiza y Formentera. Un nuevo mandato que afronta con el objetivo de contribuir a consolidar e internacionalizar la economía de las Baleares. Estos y otros asuntos los comenta en la entrevista concedida a Hosteltour Televisión y que ha sido conducida, como es habitual, por el director de este programa, Javier de Benito. Bienvenidos una semana más a este espacio de diálogo que es la entrevista en Hosteltour Televisión. Y hoy tenemos con nosotros al presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Ibiza y Formentera, que ha sido reelegido recientemente como presidente de esta entidad. Señor Lladó, sobre todo, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Ha habido total unanimidad en esta elección. No hay disensión, pero tampoco parece que hay alternativas. Es una decisión unánime, una unidad del propio sector empresarial. Bueno, la verdad es que yo creo que ha habido un amplio consenso en torno a la Cámara, y yo diría que en torno al proyecto de la Cámara, tanto porque no solo ha habido unanimidad en cuanto a la elección del presidente, sino que bueno, se hizo una propuesta de un comité ejecutivo. El comité ejecutivo tenía una representación sectorial y territorial, yo creo que muy equilibrada. O sea, había un gran equilibrio en el comité, tanto de lo que hace referencia a las islas menores, Ibiza y Formentera, empresarios de Ibiza y Formentera, y de todos los sectores. O sea que, y que también, hay que decirlo, contaron con el apoyo prácticamente muy mayoritario, porque de hecho de 62 votos, la horquilla del comité ejecutivo se movió entre 60 y 62 votos. O sea, no hubo ninguno de los miembros que tuvieran menos de 60 votos, por tanto nos movimos entre 60 y 62, teniendo en cuenta que son listas abiertas, que no se vota en bloques, sino se vota uno a uno los cargos y los puestos, y que la elección es libre, secreta, en un sobre cerrado, y por tanto hay todas las garantías de confidencialidad, lo cual indica evidentemente que pues hay un gran consenso en torno a un proyecto, porque realmente yo creo que en la Cámara ha habido un proyecto y que bueno, el proyecto ha funcionado, y ha funcionado pues gracias a todos, porque muchísimos de los que se han desarrollado aquí se han desarrollado junto con asociaciones, ya sean empresariales, tanto sectoriales como intersectoriales, por tanto hemos tenido una relación magnífica. Yo siempre he dicho que nosotros, la Cámara, es la que más socios tiene, porque hacemos cosas prácticamente con casi todas las asociaciones, tenemos algún programa común, tenemos programas con distintas consellerías, ya sea con el gobierno autonómico, también tenemos algunos programas con el gobierno central, tenemos con gobiernos municipales, con colegios profesionales, por tanto tenemos muchos socios, lo cual ha hecho esto ha sido era parte de la estrategia, o sea, era parte de abrir esta Cámara a la sociedad y hacer una Cámara mucho más, no solo más abierta, sino también mucho más participativa. Y teniendo en cuenta que en los sitios pequeños hay menos recursos, es evidente que lo que tenemos es más imaginación e intentar no solapar ninguna actividad, y sin embargo intentar colaborar y buscarte aliados con aquellas instituciones que de alguna persiguen más o menos unos objetivos, en este caso idénticos, cosas con ISBA, con fomentos de turismo, con los consejos insulares, etc. El año pasado hubo un determinado momento en que también se planteó si debía o no presentarse a la reelección. ¿Cuál fue su reflexión entonces y lo que le animó también a presentarse? Yo, más que el año pasado,
Sí, bueno, sí, el año pasado porque llevamos pocos meses. O sea, a mí si me hubieran dicho hace 6 meses que estaría hoy al frente de la Cámara, hubiera dicho que no, porque tenía claro que un mandato ya había suficiente y que ya se habían hecho cosas. Y habíamos estado trabajando siempre precisamente con este objetivo. Es decir, 4 años, hay que hacer muchas cosas, pues solo tenemos 4 años y los 4 años sin un día de vacaciones. O sea que, y además todo el equipo. O sea que si estas cosas de marcarnos un objetivo, un plan de actuación que era muy ambicioso, con cosas tan utópicas como una ventanilla única. ¿Qué tenemos? ¿Qué se consiguió? Ya, no es mérito nuestro solo, o sea que nosotros hemos sido unos más, como ha sido el Ministerio de Administraciones Públicas, la Comunidad Autónoma, Ayuntamiento, pero era una utopía. Entonces se había hablado toda la vida que había que conocer una ventanilla única, pues también se consiguió en este tema. Entonces pues parecía que ya para nosotros era un programa, unos objetivos, conseguirlos y retirar. Bueno, pues luego al final pues el equipo tiene ganas de continuar, pues hay más programa, se van incorporando más iniciativas y se van incorporando más cosas, y entonces, bueno, pues también aprovechando el momento era un momento que yo creo que, aparte que nos animara a todo el mundo a continuar, pues la verdad es que teníamos ya 2 pilares de lo que iba a ser nuestra Cámara de Comercio, teniendo en cuenta que habíamos las vicisitudes que había vivido Cámara unos años antes de una sentencia, esperando una sentencia del Tribunal Constitucional, si era constitucional o no la cuota, las funciones inclusive. Por tanto, estábamos en una etapa distinta donde se pudieron poner los pilares de lo que tenía que ser una nueva Cámara, y que para nosotros estaba claro que los mejores momentos para la Cámara tenían que venir todavía. O sea, y por todo lo tanto, pues también también era más fácil en este sentido, no solo más fácil, sino inclusive más atractivo, y siendo que el equipo tiene ganas de continuar y que aquí tenemos un equipo técnico extraordinario en esta casa, pues al final decidimos continuar y presentar de nuevo la redacción. ¿Ha recibido algún tipo de petición para sumarse a un IVATUR privado, a una, entre comillas, aventura promocional paralela al Instituto de Turismo de Baleares? Bueno, esto de momento no hemos tenido, hemos leído, hemos visto en prensa que hay algunas iniciativas, pero de momento no hemos tenido ninguna invitación formal, pero bueno, también estamos en un periodo que hay que constituir. Ahora, bueno, tuvimos elecciones el día, creo que era 24, por tanto muy reciente, y ahora pues hay que constituir ya las comisiones, etcétera, programas, etcétera. Por tanto, en este momento tampoco estamos en condiciones de poder decidir ninguna cosa de este tipo, ni inclusive de debatir en el seno de la Cámara. Las elecciones se han cerrado de forma también satisfactoria para la PIMEN. Hubo una cierta controversia si la PIMEN tenía suficiente participación en órganos de representatividad de la Cámara. Hombre, yo los resultados de la votación me remito, o sea que si el presidente salió con 62 votos de 62 miembros del Pleno, por tanto, y todo el comité ejecutivo salió entre 60 y 62, y representantes de la PYME en el Pleno, pues habrá como mínimo 20 o 20 y tantos. Por tanto, es evidente que no ha habido ningún conflicto, no ha habido ningún problema, y que en este proyecto de Cámara, en este comité ejecutivo, se ha contado con el apoyo, aparte del apoyo de CAEP y de otras asociaciones. Bueno, la mayoría estarán integrados o en CAEP o en PYME, también por supuesto la PYME. Régimen especial. Se ha dado poca guerra desde Baleares para obtener una serie de derechos, reivindicaciones que apoyen especialmente la manera económica hacia las islas. Bueno, yo creo que en el régimen especial lo que está claro es que es importante para nosotros, y es importante el reconocimiento. O sea, yo me acuerdo cuando se consiguió, que además fue un antiguo presidente de esta casa, y ya hoy fallecido, que era don Antonio Boades,
que reivindicaba en su momento el descuento para los residentes en el tema de transporte aéreo, porque Canarias le habían dado unas condiciones especiales a los residentes de descuento. Entonces la Cámara lo impulsó en su día y se consiguió, buen día, el reconocimiento del hecho insular y un 10% en aquel momento era conseller don Antonio Borràs, y el reconocimiento de este hecho y el descuento de un 10% en el transporte marítimo, pasajeros por vía marítima. Bueno, pues entonces al final había una cierta frustración, decías, y claro, y en aquel momento aquello era lo importante, el reconocimiento. Porque aquel 10% que mucha gente podía pensar, bueno, pues esto no es nada, además la gente generalmente, mayoritariamente va en avión, viaja en avión, el 10% luego a lo mejor al cabo de 15 días hubo una subida de tarifas de un 10 o un 15%, por tanto al final se quedaba en lo mismo, pero esto fue reconocimiento. Pues a partir de aquí pues se ha ido consiguiendo unos descuentos ya, yo creo que importantes, no solo en pasajeros por vía marítima, sino por vía aérea. Y en esto es lo mismo. En este momento, y cuando hablamos de mercancías, que hemos tenido estos 2 primeros años 300 millones de pesetas para el conjunto de todas las industrias, es evidente que con 300 millones de pesetas no eres mucho más competitivo. Baleares creció el año pasado un 2,8%, similar a Canarias, e incluso algo por debajo de lo que va a crecer España este año. ¿Por qué hay esa sensación de crisis de algunos sectores hacia la economía balear? Bueno, de hecho este año las previsiones estaban que el crecimiento estaría en torno al 2 y algo, y parece que en el primer cuatrimestre o primer trimestre las revisiones, así como es cada año habíamos hecho al alza, porque parecía que estamos llegando a un final de un ciclo, pero al final siempre el primer trimestre íbamos revisando al alza, pues parece que las previsiones que se va a revisar algo a la baja, que puede ser, en lugar de hablar de un 2 y algo, hablar para este año de un 8, 1,9 o lo que sea. Esto influirá evidentemente en varias cosas, una de ellas la disminución del turismo, en número y sobre todo en ingresos, porque se está haciendo un esfuerzo importante por parte de las empresas hoteleras en atraer turismo y hacer ofertas, etcétera, pero claro, la recaudación va a disminuir de forma sensible. Estos hoteles que no han abierto o no abren el 1 de mayo, que tardan 15 o 20 días más, o el hecho de que la temporada se cierre 15 días antes y que la gente disfrute de vacaciones en lugar de cobrarlas, pues esto supondrá que la gente tendrá un 7, un 8%, un 10% menos de poder adquisitivo de los trabajadores, y eso va a repercutir en todos los sectores. Pero es que la industria agroalimentaria, pues si se incorpora 15 días después a suministrar a los hoteles, ya sea la lavandería, ya sea el señor que distribuye el pan o lo que sea, pues es menos recaudación, menos ingresos. Por tanto, pensamos que en este tema va a disminuir algo. Por otra parte, debido a la moratoria de todo, se está produciendo una desaceleración del sector de construcción no compensada con obra pública, con la suficiente obra pública. Por tanto, es evidente que esto es así. El sector industrial, en principio, parece que su comportamiento, pues una parte del sector industrial tiene que ver con construcción y otra con el turismo, con estas industrias que ya sean de equipamientos hoteleros, que debido a la coyuntura pues tampoco se han hecho las modificaciones y la modernización, que por otra parte también tenemos una planta, yo creo que es una planta de excelentes condiciones, pero que bueno, que la actividad ha sido menor. Por lo tanto, esto nos condiciona evidentemente el crecimiento y por tanto pensamos que no vamos a tener un año pues tan brillante como hemos tenido pues estos últimos, o habíamos tenido hasta hace 2 años, pues el año pasado ya evidentemente ya hubo una desaceleración importante. Y también es evidente que también nuestros clientes, o sea, en el mundo tenemos la economía mundial, Estados Unidos, Alemania y Japón en su conjunto era prácticamente un 50% de economía mundial, un 40% y mucho. Si además añades otros países que tenían algunas dificultades, pues es evidente que, teniendo en cuenta que la coyuntura es esta, ahora parece que Estados Unidos se va recuperando y parece que se ve un poco de luz, pero no olvidemos que han vivido una época de recesión. Luego el 11 de septiembre, que también pues es un escenario nuevo, y
y que bueno, que también aporta algunas incertidumbres. Por lo tanto, yo creo que es un conjunto de cosas que evidentemente pues en alguna medida, o en gran medida nos afecta también a nosotros. Bueno, pues de nuevo enhorabuena por gracias. De nuevo ser reelegido presidente de la Gran Cámara de Comercio de Mallorca, Ibiza, Formentera. Muchas gracias. Gracias. Porque somos parte de este paisaje, de esta tierra, y conocemos su manera de ser. Sabemos los ambientes que le van, con materias y colores de aquí, de siempre. Almacenes Femenías, estilo y tradición. Porque todo el mundo puede volar. Air Europa. Si te gusta viajar, ven a Lilian Tours. Te ofrecemos una amplia oferta de viajes a todos los destinos. Déjate asesorar por un equipo de profesionales que organizará un viaje a tu medida. Lilian Tours. Tú solo imagina. Nosotros haremos el resto. En Archiduque Luis Salvador 115. Teléfono 971-207-507. 971-207-507. Aquí i ara, Consell de Mallorca. El mundo del ocio, la oferta más lúdica para ocupar nuestro tiempo libre y el de nuestros visitantes, va a centrar la tertulia de hoy, que está a punto de comenzar. Les recuerdo quiénes son nuestros invitados. Saludamos a don Pedro Vidal, que es presidente de la Asociación de Empresarios de Salas de Fiestas, Discotecas y Similares. Luego explicaremos lo de los similares de Baleares. Bienvenido, buenas noches. Nos acompaña don Damián Seguí, que es propietario del veterano restaurante espectáculo Sonamar, con ya la tercera generación al mando y con 39 años de funcionamiento. Ahí es nada. Señor Seguí, bienvenido, buenas noches. Omar García es el director comercial de Zona para Baleares, del grupo Asproocio, un grupo en el que están, entre otros, Marineland, Aquacity y Aquapark. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Don Bartolomé Esbert es director general del grupo Cursac Ocio, un grupo que engloba discotecas tan emblemáticas y conocidas como Pachá, BCM y el parque temático Western Park. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Enseguida empezamos nuestra tertulia aquí en Hosteltour Televisión. Friusa, equipamientos hoteleros y climatización. Friusa, fabricación propia. Friusa, soluciones integrales, proyectos llave en mano. Visítenos en Gran Vía Sima número 29, Polígono Son Castelló, o en nuestra web www.friusa.com. Turismo de ocio, ocio para el turismo, son la competencia de los hoteles, los establecimientos que ofrecen esta alternativa, este complemento. Son algunos de los asuntos que vamos a tratar hoy con nuestros invitados, a quien, por ejemplo, para abrir boca podríamos preguntar sobre la protagonista de la jornada, la ecotasa. Y bueno, pues la pregunta más que nada tiene que ver con si estiman que a ellos de una forma u otra les afecta. ¿Qué opinan ustedes, caballeros? Señor Vidal. Bueno, esto se ha dicho mucho y yo lo voy a repetir, en este caso es mi opinión. La ecotasa, la finalidad y el fondo, pues posiblemente es bueno. Lo que pasa es que los procedimientos y la época y el momento y en la forma quizá no hayan sido de lo más acertado. Ya, pero los hoteleros dicen, lógicamente, que les afecta de una forma directa, pero a la oferta de ocio, ¿le afecta? Todo lo que supone un desencanto para el turista, si es que se produce,
Claro que nos afecta a todos. ¿Y de qué manera? Sobre todo teniendo en cuenta que el ocio, se practica el ocio y se busca cuando el espíritu está tranquilo. Y si ponemos nervioso al turista y al alrededor, entonces mal asunto. Ya. ¿Alguna opinión contraria a la manifestada por el señor Vidal o están todos ustedes de acuerdo? Creo que estamos todos de acuerdo. Incluso yo quiero añadir que si un cliente llega a un hotel y se le empieza a pedir dinero, menos ganas o menos medios tendrá para ir a una oferta que se dice y que es complementaria. Muy bien, esto me da pie a la siguiente pregunta, la siguiente cuestión para poner sobre la mesa, en la que sí que me gustaría que opinaran e intervinieran todos. ¿Hay un turismo de ocio? Es decir, ¿hay un turismo que viene a nuestras islas buscando el ocio que ustedes les ofrecen? ¿O simplemente ustedes pues captan de rebote ese turismo que viene ofreciéndoles una oferta que, bueno, pues puede gustarles más o menos? ¿Cómo funciona esto? Mire usted, la oferta complementaria, por un lado, es la suma de una serie de atractivos de carácter alicientes paisajísticos, costumbristas, gastronómicos, culturales, artesanales, e incluso recreativos y de entretenimiento. Y yo diría más, y dentro de esto, y puesto que el turismo es recreo y es evasión también en un porcentaje muy alto, la oferta de entretenimiento tiene una importancia capital, incluso para la consistencia, digamos, del producto turístico. Quisiera decir que deberíamos ser conscientes de que si la oferta complementaria, cuando en avión va bien, nos esperan las maletas y los hoteles dan un buen servicio, lo que deja una vivencia en el turista, en el visitante, es precisamente la oferta complementaria. Aquella comida, aquel espectáculo, aquella excursión, aquella noche de relax. Esto deberíamos tenerlo muy en cuenta. A veces esto se toma no todo lo en serio que debería tomarse y creemos que es de una importancia, yo creo y creemos todos, me parece, que es de una importancia capital dentro del conjunto de la oferta turística. Señora Vidal, usted vendría a romper entonces el tópico de que el turismo que tenemos aquí es un turismo de sol y playa, bueno, evidentemente. No, yo creo que nosotros marcamos la diferencia, la isla, o Baleares marca la diferencia con respecto a otros destinos, que tenemos una muy buena oferta complementaria nocturna y diurna. Y eso es lo que nos hace diferentes y lo que nos da un valor añadido que nadie tiene en cuenta a priori. Pero las fotos que la gente muestra normalmente son las fotos de los momentos que han pasado bien disfrutando, ya sea en un entorno bonito, en una actividad diferente, lo que les sale de la rutina de allí, de su lugar de origen. Y la oferta complementaria de Baleares, yo creo que está considerada una de las mejores de Europa. La oferta de alguien lanzándose por un tobogán de gran altura, por ejemplo. Usted también conoce bien la esfera, ¿no? Hombre, yo pienso que no, que al final todo es secuenciable y es secuenciado. Entonces no podemos olvidar los inicios del turismo en la isla, pienso que en los años 60 el turismo acudía a esta isla por su belleza y por el sol y la playa, básicamente. Buscando la evasión y el clima más benevolente de nuestras islas. Que por supuesto el turismo se inició de una manera con mucha afluencia de visitantes en la temporada de invierno. Después hemos ido evolucionando y hemos sido capaces de transformar todo lo que ha sido la oferta en su conjunto. Yo no sé si es oferta complementaria el hotel, no sabemos si la oferta complementaria es el avión con el que se trasladan, o no sabemos si la oferta complementaria son los parques temáticos o las discotecas. Lo que está claro es que se pasó de un modelo Manhattan, por decirlo de alguna manera, a un modelo horizontal, entonces no podemos olvidar de dónde venimos. Hoy por hoy no se entiende el turismo de masas, hablemos turismo de masas, no el turismo selectivo y de calidad que se está comentando en estas últimas fechas tanto. El turismo de masas lo que busca, y así lo dicen las encuestas, es sol y playa y diversión. La diversión la encuentran fuera de los establecimientos hoteleros, que hacen las funciones de una vivienda, donde tengo mi habitación, donde descanso, donde me aseo y donde salgo a la calle o salgo a la playa o salgo a un mercado. Entonces, creo que la secuencia de estos años es imprescindible tenerla en cuenta y hemos llegado hoy, y muchos hoteleros pueden dar fe de ello, los que han iniciado negocios por el Caribe, que empezaron en playas vírgenes,
después ha resultado que han tenido que desarrollar obligatoriamente una oferta exterior al hotel, porque aun y todo teniendo o ofreciendo el todo incluido, no era suficiente para como atractivo para un cliente de masas repetitivo de año tras año. Sí vamos a conocerlo, pero probablemente no repitamos. Entonces, y también, como complemento, creo, definitivo, recordar que la oferta complementaria de Mallorca es única en toda Europa y quizás en el mundo, por su variedad, y que también esta oferta complementaria ayuda mucho a que seamos más atractivos cara a los turoperadores que nos mandan gente. Sí, está claro que aquí nuestros visitantes rompen la rutina de sus respectivos países, incluso en cuanto pues a modo de divertirse, a los horarios, al tipo de salas que se frecuentan. Pero como bien decía Toro, la gente del Caribe, por ejemplo, han tenido que hacer oferta comunitaria porque se aburren. Claro. Ah, mira qué bonito el negrito que trae la langosta. El segundo día, a la langosta, el tercer día ni lo ven. Es que es así. Es que sí, estar en la playa todo el tiempo. Pero yo quería preguntarles a ustedes si creen ustedes que el visitante sabe con qué oferta de ocio se va a encontrar aquí cuando viene, si se informa sobre la oferta de ocio y hasta qué punto esa oferta de ocio, ese tipo de oferta de ocio, determina que se decidan por este destino. Por ejemplo, cuando un visitante, cuando un turista elige Ibiza, en muchos casos claramente elige un tipo de ocio determinado, ¿verdad? Ocurre lo mismo, por ejemplo, en Mallorca, o saben que aquí van a encontrar oferta de ocio, aunque no saben muy bien cuál, se informan previamente, vienen por un tipo de ocio determinado. Es variopinto esto, es cambiable. Hay que tener en cuenta que depende un poco o mucho de la política de los turoperadores en el momento como ellos venden y montan su propio producto. Es decir, en Ibiza también hay turismo familiar. Que no, menos conocido, pero existe, claro. Pues claro que existe y que hace una vida muy parecida al que puede hacer. Y entonces aquí vamos, yo creo que esto no se puede contestar de una forma categórica en un sentido o en otro. Depende. Lo cierto es de que nosotros tenemos que preocuparnos, y ya nos preocupamos, y muchos se preocupan también, siendo turoperadores, incluso de otros gremios, de que se conozca las posibilidades que tiene Mallorca, que las paisajísticas son muy conocidas, son muy famosas, mantenerlas también forma parte de nuestra, es un producto más de nuestra oferta complementaria, igual que una playa que esté más limpia, pero pienso que en general la gente conoce las características de las islas y de Mallorca, aunque naturalmente eso depende también del enfoque comercial que le da cada turoperador al producto que monta y vende. En general se tiene una idea. Incluso los países emisores, cuando hacen reportajes de Baleares y Mallorca, no se olvidan de hablar de nuestra oferta. Los clústeres están muy definidos. Y la gente lo sabe. Y Mallorca, desde el punto de vista turístico, la segmentación creo que es sabia y genial. No sé si ha sido adrede o ha sido circunstancial. Hablaremos de esto, pero yo quería preguntarle si se llega al extremo de conocer establecimientos de ocio concretos con nombres y apellidos, nombres del establecimiento, claro, en el exterior. Si cuando un turista, si se da el caso de que turistas vengan y ya tengan claro que van a visitar o pasar parte de su tiempo en determinado establecimiento. Tenemos turismo muy repetitivo, en la isla hay un porcentaje bastante alto, entonces la gente ya conoce. Además, se transmite por qué vienen a Mallorca. Luego está el Internet, que cada día se consulta más, también se sabe qué hay en la isla. O sea, hay motivos para pensar que sí. Hay mucha gente que... Pero no te creas que es tanta cantidad de la gente que viene informada. Tenemos un turismo de masa, no hay que recordar. No hay olvidar que de todas maneras, separaría tal vez el turismo familiar, está más a la expectativa de lo que le ofrecerá el turoperador o el guía en sus welcome parties, y el turismo joven tiene más preestablecido dónde irá, porque los negocios de la noche son hartamente conocidos en el país de origen. No sé, BCM es... Y Titos. Titos, Riu, un negocio de 20 y tantos años. En Alemania, pues nosotros cada año tenemos que denunciar rótulos ilegales de nuestros negocios en estos países, porque bueno, se abren discotecas con nombres nuestros,
Entonces, los plagian. Entonces, eso demuestra que somos marcas muy consolidadas que intentan explotar en origen y que, claro, por supuesto no. El caso, por ejemplo, de Mallorca, el año pasado, el mes de agosto, hemos celebrado el cliente número 10 millones. Es decir, que son 10 millones, no hablan de Sonamar, han pasado por Sonamar. Incluso el abuelo ha pasado hace 30 años y ahora vienen los jóvenes que comparten naturalmente con los negocios de discotecas. 10 millones de visitantes de su establecimiento, 39 años de historia, la tercera generación. Se ha visto una evolución, supongo, muy grande también en la tipología de su cliente, ¿no? Naturalmente, pero nosotros también lo que hemos procurado es ir adelantándonos a los gustos de esta gente que nos visita. Muy bien, ¿qué cambios ha habido y cómo hemos tenido que adaptarnos? Muchísimo. Hemos anticipado generalmente. Muchísimos. Vamos. No hemos copiado. Creo que ha cambiado un poco la calidad de la gente. O sea, la calidad no me refiero, entre comillas, ¿no? La gente antes, el turista antes era, cuando salía al extranjero llevaba sus mejores ropas, iba súper elegante, salía de otra manera. Ha cambiado eso, ¿no? Yo recuerdo autobuses en Plaza Gomila bajando para ir a Titos, las señoras vestidas de largo, la gente era el de corbata. ¿no? La entrada era el espectáculo. Y ahora Tito se ha convertido en una discoteca de gente joven y... Yo quisiera añadir algo a esto. Creo que hay que poner una muy buena nota al espíritu empresarial, de los empresarios, sobre todo aquí, los hay que están representados, como Sonamar y el grupo Cursac, en diversas líneas, nosotros un poco más jóvenes. ¿Por qué? Porque yo he visto y he presenciado una capacidad tremenda de adaptación a la evolución que han hecho las costumbres y las personas en su forma de hacer las cosas. La evolución a veces es un poco más que del menú que les demos, depende de muchos más factores que sería largo analizar, pero que están. Pero lo que sí es verdad es que los empresarios nuestros de aquí han tenido y tienen una capacidad tremenda para adaptarse y luchar contra una serie de cuestiones, competencias desleales incluso, y sobrevivir y seguir invirtiendo y seguir montando la calidad, seguir aumentando la calidad del producto. Es algo que quiero destacar, es un mérito muy grande de los empresarios de la oferta complementaria. Lo que ocurre es que esta visión que tienen algunos empresarios para hacer negocio y adaptarse a las demandas no siempre es bien vista por el conjunto de la población. Me explico. Tenemos iniciativas que no son precisamente ejemplares, como las consistentes en las excursiones nocturnas para recorrer los pubs, los bares e ingerir grandes cantidades de alcohol. Tenemos las actividades que son ruidosas, molestas para los vecinos. Esto no depende de nosotros. Pero es una minoría. ¿Y qué más dices? Además de... Actividades ruidosas. No, mira, esto, dejadme que le diga, ya me dejáis, pero esto de ruidosas, nosotros no lo entendemos esto. Hay una serie de normas de tipo autonómico y posiblemente casi todos los ayuntamientos tienen su ordenanza de ruidos que dicen claramente lo que tienen que hacer cuando se dan el caso de los ruidos. Y bueno, y es que no se han atajado directamente los causantes de ruidos ni las causas por las cuales, y estando perfectamente previstas. A veces seguimos un poco aquella cosa de decir, bueno, para arreglar aquel problema haremos una norma nueva. Si la norma nueva después sigue sin aplicarse como se pasaba con las antiguas, estaremos en el mismo sitio. No haremos más que llenar más papel. Es decir, que la administración tiene medios sobrados para atajar el ruido, sin suponer recortar actividades, recortar horarios. El no hacer ruido no depende del horario, depende de si la sala está o no insonorizada, depende de una serie de cuestiones. Ahora entraríamos en tecnicismos, pero yo le digo a usted de que no son las actividades organizadas, es que posiblemente no, por parte de las administraciones competentes no se haya tenido, en momentos determinados, la suficiente rigidez para... Don Pedro, no se nos escapa de todos modos, perdón, que aunque una sala esté insonorizada, lo que no está insonorizada son las voces de esas personas cuando salen a la calle, ¿verdad? Correcto. Muchas veces se ha hablado de la incompatibilidad o la dificultad para que conviviera la oferta de ocio complementaria con los lugares residenciales
o simplemente las zonas de hoteles. La pasada semana misma, con el presidente de Palma Magaluf, lo recordábamos. Usted, señor Esbert, representa precisamente un parque de ocio que está aislado, como es el Western Park, antes conocido por El Dorado. ¿Ustedes creen que este es el modelo a seguir? De ir sacando de los cascos urbanos. No. Pienso que el modelo para las zonas turísticas, alejar el ocio de la zona de los hoteles, por así decirlo, o de la zona donde duermen los turistas, creo que no es un buen modelo y que además no funcionará. Nosotros ya lo intentamos años atrás y fue un fracaso total, completo. La proximidad del establecimiento hotelero con el ocio que se ofrece tiene que ser lo más próxima posible. De lo contrario, se creará al lado de estos establecimientos otra oferta. Si nosotros decidimos crear un polígono de ocio de noche, por hablar de noche, de discotecas, es más que probable que los hoteleros creen en sus sótanos negocios porque habrá descontento por parte de los clientes. Es decir, tiene que ser todo poder visitarlo a pie, con proximidad y con puntos de referencia cómodos y claros. Que las distancias y los regresos... Déjame añadir, no conviene reducir la vida en una zona turística. Decía un hotelero muy importante, ya desaparecido, a un amigo mío también desapareció, le decía, oye, yo quiero que mi hotel esté en un sitio donde haya las mejores cafeterías, los mejores restaurantes, las mejores discotecas, la playa más limpia. Otra cosa es una excursión en donde tienes que desplazarte de la isla. Pero también es verdad que ciertas ofertas, ahora mismo el Western Park no está metido allí. Y yo creo que va a tener éxito. Sí, correcto, pero... El Sonamar, por ejemplo, bueno, hace 30 porque años. nuestros negocios vienen a través de transporte o con excursión organizada, que les venden y los guían, Yo los llevan hasta nuestro que negocio. sea la única solución. Hay dos soluciones. Pero las discotecas quizás también por dos tipos de turistas distintos. La discoteca es diferente porque va ligado que en las discotecas se bebe, pero hay muchos el turistas transporte que les no encanta existe subir de una noche copa. y entonces hay que tenerlas en el centro, cerca de los centros de ocio, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en el Aqua City está cerca y lejos de los hoteles. Marilán ha quedado ahora integrado directamente dentro de un núcleo urbano, pero tanto el Western como el Aquapark están a un costado, digamos, de los hoteles. Cerca se puede ir caminando. Es un hándicap el que esté demasiado alejado como para ir andando. Porque dependes de otras cosas. Luego dependes de transporte, encarece, todos son factores, ¿no? El calor que hace que la gente ir caminando muy lejos o tomarse una hora de autobús, todo ese tipo de cosas influye a la hora de vender, ¿no? Entonces es mejor... Añado también, por ejemplo, zonas del norte, si no tenían un medio de autocares para venir al sur, tampoco no se moverían. Claro. Se quedarían allí. Yo creo que las dos cosas son buenas, depende de cómo, cómo se toman. Surgía tímidamente la cuestión, ¿complemento o competencia? Hace unos años se hablaba con insistencia de que los hoteles intentaban retener a sus clientes, que hacían lo imposible para que estos no salieran del establecimiento y hicieran todo su gasto ahí. ¿Han cambiado algo las cosas? ¿Por qué hablas en pasado? Pregunto, ¿hay que hablar en pasado? No, pero de todas maneras... Hoy en día todos... Señor García, bueno, los hoteles tienen sus piscinas, sus toboganes, pero bueno, supongo que será un poco difícil ofrecer lo que ustedes ofrecen, ¿no? Es que tenemos que secuenciar. Es decir, hace 30 años hablábamos de servicio. Después, la última década, o 12 o 14 años, se ha hablado de calidad. Después hemos pasado al valor añadido y ahora ya se está entrando en la década de intentar jugar o aportar emociones a los clientes. Entonces, me parece muy loable que los hoteles hayan tenido esa evolución que antes nos pedías y que nosotros también hemos tenido. Es decir, nosotros tenemos negocios de hace 22 años que no tienen nada que ver de antes, ahora hemos ido cambiando. Entonces, los hoteles han hecho lo mismo. Pienso que el cliente no se le puede retener. Por mucho que se intente, el cliente tiene claro que las encuestas del Fomento del Turismo así lo indican: primero sol y playa y después oferta de entretenimiento exterior al hotel. Los hoteleros, por supuesto, intentan, porque una de las máximas de los empresarios es ganar dinero, y no lo olvidemos.
Entonces, ellos tienen que jugar todas sus bazas. Solo hay un matiz, y es que creo que todos debemos de jugarlo con la legalidad. Es decir, si un hotel puede hacer baile, que haga. Si no puede hacer, que no haga. Si nosotros no podemos tener una roulotte delante de una discoteca para que el cliente venderle la discoteca con la roulotte y evitar, nosotros no lo tenemos que hacer. Son ejemplos extremos, pero de alguna manera es estupendo. Vamos a jugar limpio, ¿no? Sería un poco el resumen. Entonces, simplemente, por supuesto, ha existido esa competencia, porque nosotros no tenemos camas y no tenemos previsto poner. Ellos sí están, bueno, las cafeterías se han abierto al exterior, se hacen actividades que en estos momentos pues intentan retener al cliente, pero vamos, el cliente a la fin y a la postre es sabio, sabe a qué viene, qué busca, está todo perfectamente distribuido. El cliente que quiere quedarse en el hotel tiene hoteles para quedarse cautivamente y disfrutar, y el cliente que le apetece salir sabe a qué zonas tiene que ir y parece una contradicción, porque mientras la hotelería reclama oferta complementaria, por ejemplo en invierno, cuando quieren tener establecimientos abiertos, pues luego se entiende como competencia. No acabo de comprender muy bien. También tienen sus cafeterías y tienen sus empleados que están en nómina y que trabajan, sirven copas a la hora de la cena, y luego tienen que pagar de las 8 horas. Claro. Supongo yo que habrá que rentabilizar todo, habrá que rentabilizar los espacios, las luces que tienen encendidas por la gente que se quedan, los 4 que se quedan sentados a hablar, y pondrán algo de atractivo para que la gente se quede. Yo no sé si siempre es legal esto, es una cosa que yo no sé mucho de legalidad. Nunca se ha sabido si es porque a nosotros nos exigen un montón de seguridades. A lo mejor no lo explicará. ¿Se sabe? ¿Es legal? Esto es una actividad, o sea, el baile y el espectáculo es una actividad clasificada. Hay unas normas de carácter estatal, de carácter autonómico y de carácter municipal. Pero entonces, ¿es legal o no es legal? Sin licencia no es legal. Sin licencia específica para hacer esta actividad. Entonces está si tiene la licencia es legal, y si no la tiene sino cualquier actividad clasificada. Es decir, el Tribunal Supremo las califica de clandestinas las actividades sin licencia. Pero si el hotelero ha pedido la licencia, la tiene en regla, no está cometiendo ninguna ilegalidad. Cuidado. El Tribunal Supremo, no digo yo. Vamos a hablar de clandestinidades, de todos modos me sigue llamando la atención. El que no tiene licencia no tiene derecho a esta actividad. Legalmente no. Bien. ¿Y cuántos hay que la tienen? Esta es otra cuestión. Bueno. Aquí bien, nos callamos. Decía, señor Seguí, vale, yo me va bien. Si el presidente se calla... No nos metamos con los hoteleros, que ya bastante lo ha hecho el gobierno. No. Estamos hablando de licencia. No, pero todo lo ha sacado. Oye, es una cuestión simplemente... Una cuestión. En fin, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Ahí está. En el territorio español, todos, sin ninguna discusión para una misma actividad, para un mismo tema. Entonces, claro, se está dando que esto es conveniente en conjunto para la economía, que esto viene de atrás, que podemos ponerle todos los maquillajes que se quieran, pero hay una cuestión que es clara. La propia ley autonómica 895 del 30 de marzo te dice claramente que el alcalde cerrará toda actividad que no tenga licencia en 5 días. Le parará, lo dice una ley modernísima que no viene de hace 30 años. El Tribunal Supremo, ha dicho antes, califica las actividades sin licencia como clandestinas. Entonces nadie pretende que un establecimiento hotelero no haga las actividades que le parezcan más oportunas para sus clientes, incluido el entretenimiento. El único matiz que lo has introducido tú, y yo lo único que hago es reafirmarlo, es de que, de momento que son actividades que están reguladas, estas actividades tienen que hacerse con licencia. Oye, o hagamos otra cosa. A ver, los legisladores, que todas estas actividades sea lo mismo que ir en bicicleta, que no paguen impuestos, que no hay que insonorizar locales. Bien, señor Vidal, me llama la atención Pero yo creo que la primera esta vez situación. que se habla de Señor Seguí, déjeme continuar, que nos queda poquito tiempo. Bien, que me llama la atención, decía, esta situación de necesidad entre ustedes, de complementariedad, pero a la vez pues estos choques, ¿no? estos piques. Hablemos de competencia desleal, hablemos, si quieren ustedes, de ilegalidades, porque hay otras situaciones más clamorosas, mucho más claras, como son las organizaciones de fiestas en las playas. ¿Qué opinan, por ejemplo, del botellón? Están prohibidas, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, pero se siguen celebrando, bueno. Nosotros ¿Bien? Nosotros hace muy poquito sobre todo lo que es ilegal.
Nosotros la denunciamos además, Mira, ¿qué opinamos? Es un tema delicado de la sociedad. Ya no es una cuestión pura y exclusivamente de nuestros negocios, que sí son, en la noche estamos perjudicados, pero el botellón es un tema social importante a tener en cuenta, porque chicos menores de edad pues se emborrachan. Y es imprescindible que el Gobierno Balear y los ayuntamientos, si les corresponde, regularicen esta situación y saquen una ley. Pero también pensemos que la responsabilidad de todas estas acciones de estos jóvenes siempre empiezan los padres. Pero aquí entraríamos ya en temas sociales. Es una competencia, yo creo que no se trata de decir si el botellón es una competencia, creo que es un tema menor en este momento. Creo que lo más importante es que se debe de regularizar una situación en la cual cualquiera de nuestros hijos puede caer en cualquier momento y nosotros no sabemos. Sigamos en esta línea de polémica. Usted hablaba de la responsabilidad cuando los chicos se emborrachan, pero bueno, y del botellón. Los chicos alegan que han puesto en marcha el botellón porque las consumiciones en los locales publicados son muy caras. Hablemos de emborracharse, hablemos también del consumo de sustancias estupefacientes. Tenemos desgraciados y recientes casos que han acabado pues incluso en la muerte de los que lo han consumido. ¿Hasta qué punto los locales de ocio pueden controlar estas actitudes, y valga la redundancia, descontroladas? No, no podemos, debemos y estamos haciéndolo. Es decir, es una obligación primordial en los negocios de ocio nocturno estar pendientes constantemente del consumo de estupefacientes en nuestros locales. Por una razón ya médica y social, y si me apuras, y ya siendo crematístico, por cuestión económica. Mirad, un chico que compra algo de cualquier droga es dinero del cual no dispone para poder beber una bebida. Es decir, si tenemos que ir al extremo económico, nosotros estamos, por pura economía, en contra de esto. Y por supuesto que debemos de preocuparnos de que estos chicos pues bueno, no consuman y no entren pues drogas en establecimientos de cualquier tipo. Aún bien, insisto, es una cuestión familiar. Todo empieza en los padres. Lo que ha pasado en Málaga es que todo empieza, pienso, en la familia. Porque claro, querer responsabilizar a cualquier negocio del día o de la noche con el tema de las sustancias prohibidas, creo que es frivolizar y responsabilizarnos de algo que es difícil de controlar y que siempre es ingrato. ¿Estamos de acuerdo? Yo no tengo ningún problema de este tipo. Nosotros tampoco, Claro, porque en el por día la- la gente en el día... por la tipología de su negocio, evidentemente. Por supuesto. Bien, se ha dicho aquí casi al principio de la tertulia, pero me gustaría pues incidir nuevamente en ello antes de concluir nuestra charla. La oferta complementaria que tenemos en Mallorca, en las Baleares en estos momentos, ¿es la adecuada y está correctamente dimensionada? Más o menos de la adecuada, por supuesto. Yo he dicho antes, ha habido una evolución del propio empresario, evolucionando al tiempo y evolucionando los gustos, la demanda de la propia sociedad. Y bueno, y dimensionada, bueno, ahora en invierno sobra casi todo. Eso lo marca el mercado, ¿no? Lo marca el mercado. Cada año más. Hombre, hay que hacer una reflexión de futuro, y es que si la política del actual gobierno es de reducir en algunos millones los visitantes, nosotros pensamos en la oferta complementaria exclusivamente en los que aquí estamos representados, que más o menos somos grandes. Pienso que está sobredimensionada la oferta de cafeterías, de bares pequeños, de souvenirs, de tiendas de objetos de regalo. Todo esto tendremos que, si el gobierno quiere reducir, porque estamos preparados, somos una isla para turismo de masas. Si el gobierno quiere reducir turismo, que me parece un error, pienso que lo primero que debe de hacer es diseñar qué modelo turístico queremos, dónde nos quiere llevar y empezar por las bases. Todas estas tiendas, todos estos negocios, cafeterías, todo este nivel de... no los grandes, a los grandes 5.000 clientes más o 5.000 clientes menos, pero a la fin y a la postre clientes. Pero los pequeños, el autónomo sí que tiene todo puesto en juego
y depende muy mucho de esos más o menos visitantes. Es mi opinión. Señor García, su opinión, por favor. No, yo pienso igual. Pienso que nosotros, los grandes, sufren menos a la hora de que hay crisis, ¿no? O que hay un recorte o un cambio de política. Porque estamos sobredimensionados y a veces nos sobra gente en algunos momentos, ¿no? ¿En su sector está estabilizado el número de establecimientos? ¿Hay proyectos para crecer a Yo creo que hay suficientes parques ya en la isla. Hombre, ahora ha salido uno nuevo que es competencia, que es el Western. Sí, lo que pasa es que no, yo pienso que hay lugar para todos. El tema está en que no debemos seguir creciendo sin tener en cuenta qué modelo de turismo vamos a tener en el futuro, si vamos a tener turismo de masa o turismo selectivo, porque a la hora de la verdad el turismo selectivo nosotros paga lo mismo de la entrada que Doña María. Diga, señor Vidal, no, hay que decir más que hablar ahora digamos de otros sectores y otras situaciones. Lo que sí quiero decir, contestando a la pregunta, es de que nuestra oferta hace un poco el acordeón, o sea que se amolda un poquito. Señor Seguí, díganos. Usted ha hecho hace un momento, creo que es muy interesante lo del crecimiento de la oferta complementaria. Aquí no hay ninguna ley que la regula, naturalmente, y hay años que sale demasiado competencia y después se quedan durante X años sin nada. Se estabiliza y no crece más. Y también porque no es tan fácil también encontrar modelos nuevos de ocio. Por ejemplo, lo de la discoteca, desde hace muchísimos años sigue mejorándose, pero es la fórmula discoteca. Yo pienso que para que se crea más ocio, también tenemos que esperar que se encienda esa bombilla que se dijo muy que alguien invente, ¿no? Y que alguien invente algo nuevo. Déjame añadir que los poderes públicos tienen que pienso yo que tienen que tener muy claro lo importante que es la oferta complementaria para la economía. Habría que promocionarla, como se promociona el turismo en tienen que general. procurar, pero que no se debilite. Muy bien. Y promocionarla. Y estimular. Y promocionarla. Hay que promocionarla, señor García. Hay que promocionarla. En Ibiza, en todas partes, la gran promoción son las discotecas. Bueno, los pues, grandes paneles son las discotecas. Lamento mucho decirles que tenemos que despedirnos porque me da la sensación de que hay tema para rato. Me ha quedado un poco en el tintero la referencia a la remodelación de estos establecimientos. Ustedes apuestan por ir por delante de las exigencias de sus clientes, lo decía el señor Seguí, somos pioneros, somos imaginativos, pero aún y así no solo hay que confiar en los poderes públicos, sino también en la propia iniciativa privada, que es la que tiene que reconvertirse y adaptarse. Ustedes están redactando un plan de reconversión, me decía el señor Vidal. No, lo han hecho siempre la oferta el empresario siempre ha estado pendiente ha evolucionado muy positivamente, sobre todo. Pero están haciendo un estudio sobre calidad. Es decir, bueno, estamos en mil cosas. Pero no evolucionar significa morir. Perdona, si nosotros estamos estudiando naturalmente un plan de calidad como está estudiando el resto de los sectores. Claro, el tema equivalente, pues está estudiando. No tiene ninguna posibilidad de triunfar. Muy bien, pues calidad e imaginación es la apuesta de nuestros empresarios del ocio, de la oferta complementaria, que yo creo que aquí más o menos ha quedado claro que es algo más que oferta complementaria. Gracias por haber venido, señores. Hasta una próxima ocasión. Nos han acompañado, les recuerdo, Pedro Vidal, presidente de la Asociación de Empresarios de Salas de Fiestas, Discotecas y Similares de Baleares. Están más o menos cuantificados en unos 200 establecimientos en nuestro archipiélago. Les recuerdo también que nos ha acompañado Damián Seguí, propietario del veterano restaurante espectáculo Sonamar. Omar García, que es director comercial de zona en Baleares del grupo Aspro Ocio, y Bartolomé Esber, que es director general del grupo Cursac Ocio. Gracias nuevamente y hasta una próxima ocasión. A ustedes también, amigos de Hosteltour Televisión, gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima semana y recuerden que pueden seguir informados a través de nuestra oferta digital hosteltour.com. Pásenlo bien.